que viva la anarquía. Que viva la anarquía. Sesión 3. Repaso. Es importante que tengamos claro qué vamos a entender por saber pedagógico. En la sesión anterior mencionamos que, a partir de la perspectiva del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica de Colombia, se pueden identificar al menos 3 formas de entender el saber pedagógico. 1. El saber pedagógico entendido como dispositivo de análisis, el cual se encamina al estudio de los tipos de discursos. ¿Qué nos quieren decir? ¿Para qué los construyen? ¿Quiénes los construyen? ¿Cómo los construyen? ¿Cómo los practican? ¿En dónde los practican? ¿Quiénes lo practican? Etcétera. Por tanto, esta primera definición del saber pedagógico debe entenderse como un dispositivo de análisis acerca de los discursos inmersos en las prácticas pedagógicas. 2. En segunda instancia, el saber pedagógico es la puesta en práctica del discurso de una manera reflexionada. Esto implica preguntarse el por qué y para qué de la práctica educativa. Es la toma de conciencia de por qué se practica lo que se practica en la educación y la pedagogía. Es lo que a lo largo del curso denominaremos como la conciencia pedagógica. Por tanto, pueden construirse saberes pedagógicos desde la práctica y también desde la reflexión. 3. La tercera definición del saber pedagógico hay que entenderla como una práctica pedagógica que construye discursos acerca de la educación y de la pedagogía. Es desarrollar una fundamentación de lo que hacemos o haremos en la práctica. El qué, el por qué, el para qué y el cómo. A lo largo del curso vamos a utilizar el término saberes pedagógicos en estos 2 últimos sentidos, como práctica que materializa las ideas y produce saberes y como práctica pedagógica que construye saberes. 2. Una de las consecuencias de asumir el método científico como método universal. La principal consecuencia de asumir el método científico o cualquier otro método de manera única y universal para estudiar la educación es lo que se conoce como reduccionismo pedagógico, concepto que básicamente consiste en otorgar prioridad a un método por encima de otros para el estudio de la educación, excluyendo otras formas de conocer. Por tanto, solo se observa una parte de eso que llamamos educación. Vale acotar que no toda nuestra realidad puede ser medible, cuantificable y observable. Para lo anterior, seguiremos con el análisis del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica de Colombia, estudio centrado en la primacía de la ciencia positivista sobre otras maneras de conocer. El grupo denomina el problema como enraizamiento del método científico, en donde la pedagogía es reducida a un quehacer meramente técnico, instrumental, administrativo, lo cual mayoritariamente se centra en gestionar una educación institucionalizada, desarrollando saberes pedagógicos que solo se preocupan por cumplir planes y programas de estudio tanto en tiempo como en forma. Analicemos algunos efectos del enraizamiento del método científico en la educación. A. Conceptualización desarticulada. Existen diversas y distintas ciencias que estudian a la educación desde el método científico. A ellas se les conoce como las ciencias de la educación, tales como sociología de la educación, psicología de la educación, administración educativa, economía de la educación, etc. Aquellas desarrollan sus explicaciones, interpretaciones y respuestas del fenómeno educativo a partir del objeto de estudio de su disciplina, es decir, no tienen a la educación por objeto propio y por tanto descuartizan a la educación estudiándola de manera fragmentada desde las disciplinas antes mencionadas. Por ejemplo, la sociología de la educación estudia a la educación como un fenómeno de vida social humana, pero no da cuenta sobre principios que guíen dicha educación o de principios didácticos, sino que da cuenta de la educación como un fenómeno meramente social. O la psicología educativa, que estudia la educación como un comportamiento humano, centrándose primordialmente en el aprendizaje, no en temas filosóficos sobre la educación.
Por aquella desarticulación de la educación en pedacitos, es que consideramos que el estudio de la educación debe darse en todas sus dimensiones, lo cual no puede ser posible si solo se valida un tipo de saber, el conocimiento científico. B. La atomización. La atomización se da cuando las distintas ramas del saber científico se encargan de un campo específico de la educación. Por ejemplo, mayoritariamente la pedagogía es reducida a la didáctica, la psicología educativa a los estilos de aprendizaje, la sociología de la educación al estudio de los fenómenos sociales educativos, etc., pero sin ninguna o casi ninguna relación entre ellas. Es decir, no poseen una argumentación del qué, el por qué, el para qué y el cómo, preguntas que por sí mismas son necesarias para el estudio de la educación de manera global. C. La subordinación. La subordinación se da una vez incorporada la pedagogía a las ciencias de la educación, el sueño de la pedagogía moderna, ser una ciencia formal, puesto que desde aquel campo es situada en condiciones espaciotemporales rígidos. La escuela, el currículum, el aula, el examen, las calificaciones, la didáctica. D. La instrumentación. Como consecuencia de todo lo anterior, la pedagogía pasa a convertirse en un saber técnico instrumental administrativo, dificultando la reflexión acerca del sentido de la educación de manera global en todas sus dimensiones y sentidos posibles. En tal escenario, es en donde actualmente se desarrollan y se configuran los saberes pedagógicos de las pedagogías dominantes. Respecto, se erige el siguiente cuestionamiento. Nosotros como educadores anarquistas, ¿qué opinamos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Actividad de aprendizaje. Compañeras y compañeros, queremos anunciarles con gran ánimo que la siguiente actividad será la puesta en práctica de la autogestión pedagógica por parte de ustedes, de nosotros y nosotras. Así que convocamos a aquellos y aquellas compañeras a que participen en la autoorganización de la siguiente actividad. Mesa redonda, problematizando mi práctica educativa. Se les propone que se aborden los siguientes temas, así como temas libres propuestos por ustedes. ¿Argumento mi práctica educativa y o pedagógica? Si la respuesta es sí, ¿desde qué ideas o teorías lo hago? ¿Qué opinan de la experiencia como fuente de saber? ¿Qué opinan de la teoría como fuente de saber? ¿Se requiere de un método para ejercer quehaceres educativos cotidianos? Yo tengo uno. La organización, el tiempo, los roles, la fecha, el horario y demás temas los deciden ustedes. El límite para organizar la actividad es el domingo 27. A organizarnos, compañeros y compañeras. Salud y acción.